Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast Conquistadores. Hoy andamos manteles rojos, blancos, Azules. azules, morados. Todos colores. Andamos pues, bien, con unos buenos amigos, pastores, con Pastor Eric, mi buen hermano Elías. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenidos a ¿Cómo su están? casa. Gracias. Pues aquí estamos contentos de recibirles aquí en casa. Pues esta oportunidad que habíamos deseado y que hasta ahora se da, ¿no? Así que bienvenidos, gracias por estar aquí y pues a lo que venimos. Elías, ¿cómo estás? No, pues es una bendición tenerlos aquí en casa. Hablábamos antes, creo que Dios acomoda todo en su tiempo, ¿no? Llegó el momento indicado y pues a darle, porque todo va a estar bueno. Va a estar muy bueno. La verdad, el tema de hoy está increíble porque nosotros hemos visto cómo Dios nos ha utilizado y yo creo que este momento es especial y las personas que hemos traído para ese tema son especialísimas. Años conociéndolos, Gracias a años Dios. conociéndolos, la verdad, muy buenas personas, amigos de nosotros, muy buenos. Y pues, bienvenidos. Gracias, hermano. Pues Paz, como primera pregunta, ¿quién es el pastor Eric? Y después, ¿quién es el buen Elías? Bueno, pues dices bien, hermano Miguel, Víctor, nos conocemos de algún tiempo. Pues yo soy el pastor Eric Avilés, que junto con mi esposa Ruth Hernández y mis hijos, aquí está Elías y Lea, tenemos la bendición de pastorear esta iglesia, la Iglesia Luz de Vida, que pertenecemos al movimiento Dios Vivo, ya durante 14 años. Okay. Durante esos 14 años Dios nos ha llamado, nos ha traído a este lugar que amamos. Estamos aquí en el municipio de Jaltenco. Y en ese trayecto, en ese caminar, pues Dios nos ha bendecido conociendo a mucha gente, muchos hermanos como ustedes. Dios ha puesto nuestros caminos y que nos han llevado a conocer más a Dios, que nos han inspirado para seguir adelante. Y pues 14 años después aquí estamos, sirviendo a Dios. Es una congregación pequeña, pero que creo que ama a Dios profundamente. Hace 14 años Dios nos dio la encomienda de guardar el rebaño, de pastorear las ovejas de este lugar. Y ya son 14 años en los que hemos caminado, hemos crecido, seguimos aprendiendo y estamos tratando de invertir nuestro tiempo, nuestras fuerzas en servir a Dios. Durante esos 14 años, bueno, Dios nos ha sembrado en este lugar, la iglesia ha crecido, de empezar con 6 personas. Gracias a Dios el día de hoy somos aproximadamente 90 y tantas, casi 100, que nos reunimos aquí semana a semana. Dios nos ha levantado. Quizá lo más significativo de todo ese tiempo es que pues uno nunca está preparado para eso, porque generalmente nadie se levanta, o al menos no fue nuestro caso, pensando que quiero ser pastor y mañana voy a ser pastor, ¿no? Nosotros servíamos muy tranquilos en nuestra congregación, siempre dedicados en el área de la adoración, de la alabanza, hasta que un día Dios nos levantó. Yo soy de los que cree que esto es una vocación. Puedes tener preparación, puedes tener la intención, pero si no está la vocación o el don que Dios puso en ti, pues no va a fluir como debe de fluir. Entonces creo que esto es una vocación. Nos fuimos dando cuenta con mi esposa que cuando el apóstol de nuestra cobertura nos llamó y nos levantó para esto, al principio pues no lo creíamos, no lo esperábamos, pero creo que cumplíamos con el primer requisito para ser pastor. Y el primer requisito para ser pastor es no querer ser pastor. Y entonces nosotros creo que cumplíamos con ese requisito. Pero ahora, con el paso de los años, nos damos cuenta que era el plan de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que Dios siembra da fruto. Y lo vemos ahora. Ya mis hijos ya crecieron, llegamos aquí con mis hijos pequeñitos. Ahora ustedes ya los ven ya más grandes, muy metidos. Más grandes que yo. Ya los vemos metidos, comprometidos en el proyecto, en la visión. Y entonces nos damos cuenta que definitivamente el llamado de Dios estaba ahí. Entonces, repito, son 14 años de ver la voluntad de Dios, de verlos crecer, de ver crecer la iglesia y de que la congregación ha abrazado la visión que Dios ha puesto en nosotros. Entonces nos motiva cada día a levantarnos a decir, es por ahí, y le seguimos. Así Pastor, es. usted dice 14 años pastoreando, pero como bien lo dijo, hace 14 años no se levantó y dijo, voy a ser pastor. No, nunca. La misma palabra de Dios nos enseña, siempre hay un génesis. Así siempre es. hay un inicio, Así un principio de todo.
¿Dónde inicia? Ok. Es que esa es una buena pregunta. Es que ni siquiera había el deseo. O sea, no había un deseo. Digo, yo entiendo perfectamente que hay personas que dicen, bueno, pues me voy a preparar porque quiero ser el pastor o, no sé, servir de alguna forma en la iglesia. Yo estaba muy cómodo en mi zona de confort en la iglesia. Mi área siempre fue, repito, la adoración. Entonces, realmente ahí caminábamos. Yo me caso, sigo sirviendo en la iglesia. Y es curioso porque tal vez voy a decir algunas cosas que nunca he dicho en público, pero es el momento. Son primicias. Son primicias. Sí. Estamos en confianza. Es exclusiva. Es la exclusiva. Es exclusiva. Naturalmente, pues yo nunca pensé, o sea, yo dije, aquí estoy bien. Yo me visualizaba toda mi vida sirviendo a Dios atrás de mi instrumento, porque es tal vez el deseo, ¿no? Es lo que me gusta y lo que disfruto. Y al día de hoy lo sigo disfrutando, pero yo no entendí en ese momento que Dios nos iba a llevar por otro camino para cumplir su propósito. Entonces, todo surge de que nos enteramos que aquí hay una iglesia hermana de nosotros, porque venimos del mismo movimiento y sabemos que funciona, pero nunca nos imaginamos que Dios nos traería a este lugar. La historia sería muy larga, pero concreto, un buen día el pastor, el apóstol nos dice, ¿sabes qué? Necesito que se presenten en la iglesia porque es el momento de que funcionen. Hasta ahí me cayó a mí el 20 que uno va a ser pastor. Y es cuando dices, aquí están las llaves, aquí está el lugar, aquí está la gente, dale. Y entonces cuando tú reaccionas y dices, bueno, ¿ahora qué sigue? Por eso digo que el ser pastor es una vocación. Y aparte hay que tener corazón de pastor. Porque necesitas ser empático con la gente, ponerte en los zapatos de la gente y así aprendes a amar a las ovejas. Como yo nunca lo había hecho, pues dije, ¿ahora qué sigue? Por gracia de Dios, habíamos cursado ya el Instituto Bíblico. De hecho, yo había cursado 2 institutos bíblicos, pero nunca lo había hecho con la intención de ser pastor, jamás. Mi intención era decir, yo necesito conocer, necesitamos saber. En el ministerio de la adoración, pues es importante aprender también, pero jamás con la intención de ser pastor. Pero hay una gran realidad que ustedes la deben de entender también y vivirla. Una cosa es que tengas la teoría del Instituto Bíblico, que puedes tener 10 y nombramientos y menciones, pero sinceramente sirve de muy poco a la hora del campo. Ayuda. Puedes tener tus 10 doctorados sí. y todo ahí. Pero ya en el campo es otro boleto. Cada área, cada lugar es diferente. Lo que a mí como pastor de la iglesia puede funcionarme, a lo mejor a ti no. Así es. Y lo que a ustedes les funciona, a lo mejor a mí no. Pero pues cada área tiene su problemática, cada área tiene su mover. Y nosotros cuando nos empezamos a dar cuenta que ser pastor no es solamente el título, es invertir tiempo, a veces un sacrificio, un esfuerzo que la gente generalmente no se da cuenta, pero que empiezas a amar lo que haces. Ahí yo me empecé a dar cuenta que Dios ha puesto en nosotros, junto con mi esposa y mis hijos, corazón de pastor. Y así empezamos, o sea, en pocas palabras, sin saber a lo que íbamos. Pero creímos a la voluntad de Dios, lo aceptamos y dijimos Sí ayuda el conocimiento, ayuda, pero realmente no es el todo del ministerio. Sí, sirve. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo le digo a la gente, ¿no? A la congregación, es muy bonito que tú seas congregante y que te duele el estómago a las 2 de la mañana y le hablas al pastor, ¿qué hago? ¿No? Y el pastor dice, bueno, yo sé que puedo orar por ti, pero tú puedes orar por ti, ¿no? Y entonces ahí empezamos a darnos cuenta que el ser pastor implica cosas que no aprendiste en el instituto. ¿Sí? O sea que no, hasta que no lo vives en la experiencia de la situación real, te empiezas a forjar. Entonces nos fuimos nosotros dando cuenta que lo que nosotros vivíamos y aprendíamos y podíamos vertir sobre la gente que nos escuchaba, funcionaba. Entonces nos dimos cuenta que el respaldo estaba en nuestro llamado, en nuestro ministerio. Y con el paso de los años te empiezas a encariñar con eso, empiezas a amar la obra de Dios, empiezas a amar lo que Dios te puso en las manos, ¿no? Sí. Y ahí nos damos cuenta que cuando Dios te da un llamado, es irrevocable. ¿Qué nos queda a nosotros?
pues seguirnos preparando sobre eso, abrazarlo, creer a la visión y seguirle. Pero sí, definitivamente no estaba en mis planes serlo, pero ahora puedo darle gracias a Dios que 14 años después digo, Dios, gracias porque tú me pusiste junto con mi casa, mi esposa en este camino y es el que nos corresponde andar. Y ahora, Paz, una preguntota. Nace el buen Elías, es su primer hijo, ¿no? Él es el mayor, sí, él es el mayor. Nace el Elías. ¿Usted ya tenía pensado, primogénito, Ajá. ¿usted ya tenía pensado que él fuera a tocar un instrumento en la iglesia o que fuera a hacer algo más? Ok. Bueno, esta es otra historia. Es que es buena, ¿eh? Es buena. Es buena. Quería que fuera doctor. Abogado. Es buena porque, mira, yo creo que dentro de la iglesia cristiana hay yo lo considero un error. Digo, y no sé quién me está escuchando y tal vez pueden estar o no de acuerdo conmigo, pero estamos en confianza, ¿verdad? Y yo sé que tal vez lo que voy a decir a alguien le va a bendecir, tal vez alguien lo va a confrontar, no sé. Creo que a veces cometemos el error. Con toda libertad, porque los temas que tomamos a unos le bendicen, a otros les incomodan. La postura es de uno, la postura es de otro. Entonces, usted déjese llevar, pues no, usted siéntase libre. A lo que quiero llegar es que a veces creo yo que cometemos el error de que pensamos que el ministerio necesariamente tiene que ser hereditario. Sí. Y yo creo que no necesariamente. ¿Por qué? Porque Dios nos va llamando de acuerdo a nuestras habilidades, capacidades. Claro, o sea, a mí me gustaría que el día de mañana que yo no esté aquí, mi hijo sea el pastor, ¿no? Y como que tenemos mucho esa influencia. Y no digo que esté mal. Lo que yo digo es que a veces cometemos el error de que lo damos por hecho. Y no nos ponemos a pensar que Dios también levanta gente con otras habilidades, otras capacidades, que aunque son mis hijos, tal vez no necesariamente tienen que funcionar dentro de la iglesia. Yo siempre he creído eso. Ahora, si es dentro de la iglesia, pues maravilloso, ¿no? Qué bueno. Pero también yo no quiero que mi hijo sea una extensión de mí, hablando en términos de ministerio. ¿Por qué? Porque tal vez él puede llegar a un lugar o a lugares en los que yo no voy a poder llegar. Y entonces si yo pienso que lo voy a tener aquí en la iglesia, lo estoy limitando. Tal vez Dios a mis hijos los quiere llevar a otro lado más allá, y yo por querer que sea la continuación de mi ministerio, los estoy limitando. Claro, esto lo determina Dios, es mi forma de pensar. ¿Qué sucede? Que yo me caso, conozco a mi esposa, yo estoy muy metido en el ambiente de la adoración, tocando mi instrumento, debo de hacer una aclaración. En ese sentido yo sí me preparé, o sea, yo sí busqué prepararme. ¿Por qué? Porque aparte que me gustaba, que eso es otra historia, yo no soy de, ¿cómo le dicen? Cuna cristiana. Yo no nací siendo cristiano. O sea, yo crecí como un niño fuera de una iglesia, fuera de esta cultura cristiana, y que yo no tengo una influencia musical. ¿En qué sentido? O sea, mis papás no son músicos, mis abuelos no son músicos. O sea, yo no tengo esa influencia, ¿no? Una influencia propaganda. Pues por decirlo de alguna forma, porque me gustaba la música. Entonces yo recuerdo muy bien que desde niño a mí me llamó la atención ver un instrumento, a mí me llamó la atención y me generaba una emoción ver a alguna persona tocar un instrumento, ¿no? Pero yo no tengo esa cultura. Es hasta que llego a la iglesia que me doy cuenta que ahí usan una guitarra, que ahí usan un micrófono, que ahí usan una batería, y me llama la atención. De hecho, les puedo confesar que algo que a mí me hizo permanecer en la iglesia fue eso. Ver que alguien se paraba a tocar. Dije, yo quiero eso, yo quiero aprender. ¿Y qué dijo? Aquí les hace falta un bajista. Pues no lo pensé así porque ni siquiera yo sabía que era un bajo. Yo decía, pues me gusta eso, yo quiero aprender. La guitarra, ¿de cuántas es así, exactamente. Yo siempre he pensado que un bajista es un baterista frustrado. Yo quería aprender a tocar la batería. Pero, pues no, o sea, no es como que se me haya dado. Bueno, al final oramos por salir. Sí, ahorita no me quiero desviar del tema, ¿no? Entonces, resulta que vengo a la iglesia, conozco al Señor y creo que es una de las áreas en las que Dios me atrapa a mí. Empiezo a aprender, me gusta, exacto, esa es la palabra, me cautivó. Y veo que se puede aprender un instrumento y que lo que yo aprendo lo puedo dedicar a Dios. Y es la parte que a mí me atrapa realmente, porque hasta el día de hoy yo considero que una forma en la que yo me puedo comunicar con Dios es a través de la música. Otros yo sé que lo hacen de otra forma, otros oran mucho, otros ayudan mucho, y eso es bueno, yo soy pastor y lo hago.
pero yo he encontrado en la música un canal de comunicación con Dios. Entonces crezco, yo tengo un hermano menor que también le dio por la música y lo considero muy bueno, muy buen guitarrista. Y casi crecimos en la iglesia. Conozco a mi esposa que de alguna forma está involucrada también en esto porque ella cantaba en la iglesia. Y entonces pueden ustedes imaginarse que mi entorno es ese. Yo antes de casarme, conozco a mi esposa y nuestro entorno es ese. Yo, por la necesidad de servir en la iglesia, pues me tengo que estar preparando. Mi vida era ensayos. Bueno, ¿qué les digo a ustedes, no? Sí, no. Ensayos, estudio. Me caso con mi esposa y lo que en mi casa hay es una televisión, una estufa y un bajo, ¿no? Sí. Entonces, esa era mi vida. Entonces, en ese entorno nace Elías, porque es a lo que queremos llegar. Sí. Entonces, yo sí creo y estoy convencido de que estas situaciones influyen. Todo Elías, que es mi hijo mayor, como posteriormente Elías nace en un entorno en el que él conoce o escucha estar ensayando, estar en la iglesia preparando cantos para el domingo, mi esposa embarazada. Entonces, él crece en ese contexto. Yo jamás le dije, yo quiero que sea músico. No, jamás creo que le impuse algo así. Pero nos empezamos a dar cuenta de ciertas habilidades. A tal grado de que yo veo, nace Elías, y Elías, lo natural es que un niño que nace, crece, a los 2 años empieza a caminar, lo que quiere es una pelota, lo que quiere es un carrito, y Elías no. Elías, su primer juguete fue una batería, porque él quería hacer eso. Entonces yo me empiezo a dar cuenta junto con mi esposa que al año y medio lo que hace es, y yo me percato que tiene cierta sensibilidad a la música, que tiene métrica, que tiene rítmica, sí, no. Y que no le cuesta trabajo. El talento. Entonces nos damos cuenta que el talento y el don viene de parte de Dios. Jamás le impusimos hacer algo, quiero que seas baterista, quiero que seas músico, jamás. Se fue dando. Al grado que a los 2 años ya tocaba en la iglesia. Entonces, pues a mí me sirvió porque complementó nuestro ministerio en esa área. No éramos pastores todavía. Entonces, Elías nace en ese contexto, en un contexto en el que todo lo que él escucha es música. Es música, alabanzas, ensayos, repeticiones, corrección de cosas que no nos salían. Entonces, él crece en ese contexto. Con el paso del tiempo me doy cuenta que es un llamado que Dios le hace a él, a mi esposa y a mis hijos y a mí, como familia nuclear. Dios nos ha puesto en ese contexto y lo disfrutamos, porque hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Hasta el día de hoy servimos a Dios en esa área y lo combinamos con el pastorado. Y para mí es una bendición, porque usted lo sabrá, hermano. Por gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de ver pasar a mucha gente que nos ha ayudado en el ministerio. Algunos por alguna razón tienen que irse, algunos se cambian de domicilio, algunos crecen, algunos se casan. Pero yo llego a la conclusión junto con mi esposa de que quienes siempre van a estar contigo es tu familia, tus hijos. Y entonces para nosotros esa es la clave. Digo, el día de mañana se van a casar y tendrán su familia, pero mientras ese momento llegan, aquí están sirviendo con nosotros. Todavía no, ¿eh? Exclusiva. Tranquilate. No, qué importante es lo que dice Paz, porque muchas veces nosotros como personas, digo, yo en ese momento pues, no estoy casado, no tengo a nadie ahorita, pero yo sí quisiera que en un futuro mi hijo fuera un músico, ¿no? Pero de nosotros mismos, de lo que nosotros pensamos. Pero como usted dice, es que yo no lo quise hacer así. Él ya nació así. Y la verdad es que yo lo vi. Yo estuve ahí con el buen Elías. Usted se conocen. Me puede decir la verdad y las cosas. Porque nos conocemos desde chiquillos. Así es. Y la verdad es que yo he visto cómo Elías toca y le digo a mi papá, le digo, no mente, le digo, tú tocas bien, increíblemente, desde que estábamos estudiando los dos. Gracias a Dios. Yo siempre he visto en Elías un adorador. Y ahora vamos en otro lado. ¿Quién es el buen Elías? El buen Elías, ok. Ya dieron un poquito de contexto, ya comentaron algunos detalles, ¿no? Pero pues ahora pero quiero explicar ahora mi lado, mi punto de vista. De las cosas. Claro. Bueno, ¿quién es Elías? Tuve la fortuna de nacer en
lo que le llaman cuna cristiana. Ya más o menos han enterado cómo está la situación. Mis abuelos, tanto paternos, maternos, están dentro de la iglesia y pues mis padres igual. Tengo que ser muy claro y muy conciso en esto porque creo que también se ha tergiversado un poquito el tema. A veces la gente que nace dentro de la iglesia, en un futuro crece y dice, fue lo peor, ¿no? Porque me prohibieron, porque me dijeron, porque me hicieron. Yo tengo 22 años y lo único que puedo decir es que es una de las mejores cosas que me ha pasado. Mencionaba ahorita a mi papá, pues sí, literalmente crezco y nazco dentro de un núcleo completamente musical. Viví lo que eran ensayos exhaustivos, viví desplazarse horas súper largas para llegar a un evento, complicaciones audio, bueno, crecí dentro de ello. Y ahora lo que te puedo decir, eso te va curtiendo y te va generando experiencia. Tengo que decir algo porque eso es padre, pero cuando a nosotros nos mandan para acá, para la iglesia, una de las cuestiones que a mí me emocionó fue que al fin voy a poder tocar la batería un domingo, porque yo no podía tocar la batería los domingos. Había alguien en la iglesia que lo hacía y pues eso a mí me generaba pues cierta incomodidad, ¿no? Pues cómo va a estar tocando ese vato. Entonces nos mandan para acá, no hay músicos, entonces no, le tienes que tocar. Es mi momento. Es momento de brillar. Gracias. De aquí soy. Sí. Esto no... Y entonces nos venimos para acá, un cambio radical, porque cuando... No te preocupes. Eso ahorita lo quitamos. No, sí se apagó. No hay falla. Lo ponemos aquí. No tiene pila. ¿Se lo paso? Okay. Si no, hablo fuerte. Sí, perdón. Nos venimos para acá. Pues literal fue un cambio radical. Te digo, era adaptarse a una nueva forma de estar dentro de la iglesia, porque nuestra rutina era más cómoda, hasta cierto punto era nada más llegar y acababa el culto y ya te podías mover, ¿no? Aquí no, porque llegas a la iglesia y no falta el hermano que quiera hablar con el pastor y pues tú como hijo del pastor vienes mal comido, vienes desmayanado y te fletas, ¿no? Pero es algo que nos ha enseñado mucho, la verdad, y que, te lo repito otra vez, no cambiaría por nada del mundo. Es una bendición. Y también dentro de todo este tiempo hemos visto que Dios puede usarte de distintas maneras en distintas áreas, ¿no? No encasillarte nada más en la iglesia, no encasillarte nada más en estás ahí tocando, nada más es ahí, hay 20 años o lo que tengas que estar, la longevidad, ¿no? No, hay áreas donde puedes servir, donde puedes mostrar lo que Dios te ha dado. A mí me pasó, digo, a mí el fútbol me llegó de rebote, es otra historia completamente distinta, ¿no? Sí. Pero el fútbol me llegó de rebote y mira, yo lo que ahora en oraciones con mis papás dentro de la iglesia es si podemos mostrar lo que Dios ha hecho con nosotros por medio de este canal, hermano, adelante, ¿no? Entonces, ha sido toda mi vida dentro de la iglesia, toda mi vida ha sido dentro de la iglesia, pero te repito, no me quejo de nada y si volviera a nacer, escogería esta vida sin ningún tema. No, y la verdad es que yo veo a su hijo, yo lo veía chiquito, nos veíamos chiquitos. Ya te vas al micro. Nos veíamos chiquitos, pero yo ahorita que lo veo, nos estiró un buen. Bueno, Se estiró un montón. Y le decía a mi papá, le digo, puede ser por lo del fútbol, porque porterazo, los dos, unos porterazos. Y nosotros, para los que no saben, nosotros en la iglesia ahí en Coacal, CFN Coacalco, los chavos hicieron un equipo de fútbol y pues surgió que los invitaron. Tuvieron el atrevimiento de invitarlos. Atrevimiento. Espero que no se arrepientan. ¿No llegaba al precio? Contaron su nombre entre todos, pudieron firmar contrato. No, con mucho gusto. No, una etapa que disfrutamos mucho. La verdad, y nosotros también, porque ahí obviamente pues vimos otra etapa de ustedes, porque nosotros nada más los veíamos y Elías
un bateristazo increíble. El pastor Eric, bajista increíble. Y yo los veo como Dios los usa de diferentes formas, diferentes maneras, pero en especial en alabanza. Yo veo como familia, los dos pueden adorar a Dios increíblemente. Yo veo sus videos que sacan ensayando, tocando, ensayando en su casa, ensayando aquí con el grupo de alabanza, cada quien tocando por aparte. Y yo le digo a mi papá, le digo, qué increíble, qué hermoso es. Digo, te hubieras aplicado, le digo, para tocar igual. Digo, pero pues no sabes tocar ni las maracas. No, sí, el pastor sabe tocar la guitarra. Poco, pero sabe tocarlo. Pero que algo increíble, déjenme les cuento. Yo no sabía tocar la guitarra. Y era algo increíble y la verdad es que me sorprendió esto, cómo Dios fue viendo las cosas. Porque como usted dice, yo no sabía ni qué era, cómo eran las cosas en la guitarra. Pero fue Dios el que agarró y dijo, a ver, de una guitarra que era mi Transformer, porque papá la acomodó, quién sabe dónde sacó las piezas, pero las fue armando. Y le digo, de esa manera, ¿cómo Dios la acomodó? Le digo, y ahora veo y pues ya, no toco bien. Yo solo quiero interrumpir aquí tantito, porque para mí eso es importante. Y no voy a hablar bien ahorita de Vic porque está aquí o porque me está diciendo mis cosas buenas, no va por ahí, sino solo quiero ser enfático en algo. Sí, nos conocimos en una etapa desde chiquitos y nos tocó esta transición ahora que nuestros padres son pastores y nos toca entrarle de lleno y pues no es como que es una elección, es entrarle de lleno. Y la verdad es esta, yo he visto el crecimiento de Víctor y ¿por qué quiero decir esto? Porque muchas veces despreciamos los pequeños comienzos, despreciamos el aventarte a hacer algo. Sí, la necesidad influye, sí, pero también a veces se necesita alguien arrojado que diga, me voy a aventar, ¿no? Yo veo las transmisiones de CFN, está en el Molinito, donde el pobre Vic trae la guitarra aquí, acá trae su celular para ver la transmisión, está moviéndole a la computadora, está hablándole a los hermanos que ya van a entrar y predica, ¿no? Y luego entonces, es así, hago como que predico. Es así. Oiga, y recoge la ofrenda. Y se la queda, ¿no? Recoge la ofrenda, acomoda los carros, los niños, ¿no? Y es centrarle, ¿no? Entonces, para mí eso es importante y, repito, son cosas que te curten en el ministerio y que al fin y al cabo lo hacemos no por quedar bien con la gente, ¿no? Lo hacemos porque nuestra pasión es una y estamos convencidos de quién servimos y para quién lo hacemos. Esa parte surge una pregunta ahorita y es parte del tema del tema del podcast. ¿Qué tan importante es la familia unida en la alabanza y la adoración? ¿Qué tan importante es? Voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Y tal vez muchos vamos a coincidir en ello. Adorar a Dios, alabar a Dios, servir a Dios. Es la razón de lo que hacemos, es la razón que nos mueve a hacer todo lo que hacemos. Yo con mi casa, mi esposa, mis hijos, hemos aprendido una realidad y una verdad. Servimos a Dios, tenemos el llamado, Dios escoge lo que no es para hacerlo seguramente, y ese fue nuestro caso seguramente. Pero nosotros encontramos, lo decía hace un momento, un vínculo que nos acerca a Dios y es a través de la adoración. La adoración no solamente se limita, como todos lo sabemos, al tiempo de cantarle a Dios en la iglesia. La adoración va más allá, ¿no? La adoración es el reflejo de lo que nosotros vivimos o compartimos o estamos impregnados del tiempo que pasamos con Dios. Entonces, ¿qué es lo que intentamos nosotros hacer? Usamos la música como el pretexto para adorar a Dios, ¿no? Más allá de lo que hacemos en nuestra vida diaria, que intentamos que eso honre y adore a Dios. Dios me ha bendecido con la posibilidad de tener a mi esposa que participa de este servicio que es a Dios a través de la música, de la alabanza, junto con mis hijos que también están muy metidos. Aquí está ahorita Elías, pero está Elías que también participa. Y lo más importante es que cuando tú tienes una visión y tu familia camina en esa visión, las cosas son más fáciles. Y Dios nos ha puesto en esta
en este sendero de caminar, de servirle, más allá de ser de los pastores, de tener este vínculo que tratamos de comunicar a la iglesia de que es adorar a Dios a través de la música. Es tan importante como que nos volvemos complementarios. Entonces, como entendemos la misma visión, podemos caminar en el mismo sentido. Usamos la música como herramienta para que la gente así como nosotros intentamos o logramos a veces hacerlo, conectarnos con Dios, que la gente a través de lo que decimos, cantamos o tocamos, bien, normal, regular, tenga el contacto de acercarse a Dios y que vea que no hay nada que nos limita para poder acercar a Dios, solamente con Dios. ¿En qué hacemos mucho hincapié? En lo que es la adoración. Al ser un ministerio que está enfocado en la adoración, es algo primordial para nosotros. Entonces lo inculcamos mucho entre la iglesia. Infundimos mucho en la gente que aprenda a adorar a Dios. Y no es porque nosotros lo sepamos hacer, es que estamos aprendiendo también. Pero ¿qué buscamos? Que la gente se conecte con Dios a la hora de adorar. Nosotros vimos o vemos que tal vez hay una deficiencia dentro de la iglesia. Y no quiero hablar de todas las iglesias, porque seguramente no es en todos lados. Pero necesitamos darnos cuenta que hay una deficiencia en el cuerpo de Cristo a la hora de adorar. Y hemos caído que la iglesia es igual que una iglesia que adora a través de sus emociones. Claro. Y nos confronta a nosotros mucho la palabra que dice, ¿no? El Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Correcto. Porque entonces quiere decir que hay adoradores que no son de verdad. Entonces eso a nosotros nos ha golpeado mucho, nos confronta mucho. Entonces a veces caemos en una adoración emocional. Y esa adoración emocional, claro que las emociones son buenas, Dios nos ha dado y participan a la hora de adorar a Dios. Pero si queda una sola experiencia emocional de adoración, no estoy siendo un adorador en espíritu, menos en verdad. Me saldré de la congregación con una buena experiencia de que me gustó lo que canté, lo sentí, pero no me transformó. Entonces, nuestra visión como familia es que nuestra adoración sea una adoración de verdad. Que más allá de lo técnico, más allá de lo sonoro, esa experiencia de adoración o ese momento de adoración transforme las vidas de quien lo está escuchando. Y esa siempre ha sido nuestra motivación. Creo que como familia la hemos entendido, la tratamos de aplicar. Y yo sé que no somos los mejores, pero sí le ponemos ese elemento o esa intención de decir, Señor, que lo que cantemos, que lo que toquemos, no solamente es una experiencia sensorial, emocional. Que sea un momento en el que de verdad podamos adorarte y que esa presencia, esa unción que se pueda mover, transforme a la gente. Entonces yo sí considero que ese momento dentro del culto, el momento de la adoración a Dios, se vuelve tan importante como el momento de la palabra. No, entonces dejamos de que, no queremos que el momento de la adoración sea parte nada más de la liturgia y bueno, son los 30, 40 minutos de cantar y a ver que suene bonito. No, sino que vaya más allá. Pastor, eso es algo importantísimo. Yo creo que lo más importante en una tarima es la adoración. Sin duda. Porque esa es la que va directamente en tu relación con Dios. Es lo que prepara el camino. La palabra edifica la vida de la iglesia, es correcto. La palabra, esa es la función, edificar la vida de la iglesia. Pero la adoración es la que va directamente a Dios. Entonces, es importantísima la adoración y la alabanza. Y si eso enseñan en su iglesia, yo creo que es algo increíble. Hemos intentado ser una iglesia, hermano, que le dé mucho énfasis a la adoración, sin quitarle la importancia a la palabra. No. Sino que sea el momento en el que yo vengo aquí a conectarme con Dios, pero ese es el resultado de todo lo que hice en la semana. Nosotros aquí en la iglesia compartimos mucho con la iglesia que el que no adora el domingo, no adoró en la semana. El que no buscó a Dios entre semana, no lo va a venir a buscar el domingo. Hacemos mucho énfasis en ese aspecto, porque aquí el resultado de lo que venimos a adorar el domingo es lo que hicimos durante la semana, ¿no? Estoy hablando del momento de adoración en cánticos, esta parte, ¿no? Entendiendo que la adoración va más allá de eso. Sí. Pero hacemos mucho énfasis en eso, porque al final de cuentas es nuestro contexto. Venimos de un contexto de adoración, como se los platicé hace unos minutos, y para eso, para nosotros es muy importante que la iglesia también conozca a Dios en ese
momento, en ese ángulo, desde la perspectiva de lo que adoramos a Dios y cómo cantamos, ¿no? Y sí le damos mucha importancia. Pero creo que para nosotros el hecho de ser familia de gente que adora a Dios, a mí me ha simplificado mucho las cosas en ese sentido, porque entendemos la misma visión. Claro. Y yo aquí es donde yo puedo reconocer y glorificar a Dios, porque entiendo que entonces Dios nos ha puesto en ese camino y nos ha dado las herramientas, le ha dado el talento y el don a mis hijos para poder hacer eso. Y complementamos el ministerio. Yo he aprendido algo. Yo les inculqué a mis hijos, ya con el paso del tiempo, después me di cuenta que no era tan necesario. Les dije, aprendan a tocar un instrumento. Yo veía que Elías lo hacía desde los 2 años. A Elías le digo, aprende a tocar un instrumento. Porque un día te va a servir. Porque más allá de que tu llamado sea para ser evangelista, para ser pastor, para, no sé, que tengas el don de sanidad, no te hace daño aprender a tocar un instrumento. Porque te va a ayudar a conectar con Dios a la hora de adorar. Y tal vez eso va a inspirar a otras personas. O no solamente tú vas a adorar a Dios solo, sino también con alguien que esté cerca de ti cuando tú agarres tu instrumento. Claro. Entonces le hemos dado mucha importancia o mucha relevancia a ese ángulo. Y gracias a Dios, pues hemos visto el respaldo del Señor durante todo nuestro ministerio en esa área. Porque hemos visto cómo Dios mueve, cómo Dios actúa, cómo Dios sana a gente, cómo Dios libera a gente, cómo Dios le habla a gente o ministra durante el tiempo de la alabanza. Porque hacemos el hincapié de que no sea una experiencia sensorial, emocional, sino que de verdad es el momento de encontrarnos con Dios. Son 10 minutos tal vez, pero esos 10 minutos marcan tu vida. Y es vital en mi ministerio como pastor, vital el respaldo de mi casa, de mi familia, a la hora de adorar y servir a Dios, porque estamos caminando en el mismo sentido. Y a veces no tengo que decirles a ellos, no tengo que explicarles qué es lo que tenemos que hacer ahí arriba, porque ahí como que el Espíritu nos dice, es esto, y todos entendemos lo que está pasando. Y eso simplifica mucho las cosas. Y es bueno, Paz, lo que usted dijo, no la adoración, no nada más es en la iglesia, sino es desde en la semana en tu casa, Claro. en la casa donde estamos. Porque muchas veces, digo, y no nada más lo hablo como de grupo de alabanza, también como persona que se congrega, como congregante, es muy importante buscar a Dios antes de venir a la iglesia. Claro. Porque, digo, nos hemos encontrado veces en donde decimos, es que nada más en la iglesia es en donde siento la presencia de Dios, o nada más en la iglesia es en donde el pastor realmente ministra bien padre, que no sé qué. Sí, ministra y está bien, pero también tenemos que preparar nuestros corazones para recibir desde antes. Entonces, como grupo de alabanza, yo lo pude vivir como grupo de alabanza y hablando en general, no nada más familiar, porque ustedes son una familia y está increíble, la verdad me asombra como familia, porque joven, 22 años, portero, guapetón, baterista, pues ya estuviera en otro lado, ¿no? Ya estuviera perdido en otro lado. Y muchos lo ponemos a ver en esos tiempos, ya los chavos de hoy en día no la quieren pasar en la iglesia, la quieren pasar que con los amigos, en cotorreo, en fiestas, aquí para allá. Y la verdad es que me asombra Elías, porque está aquí con usted, y me asombra usted que tenga aquí a su hijo Elías, y que no nada más estén de, no, pues Elías está, ¿en dónde? No, pues Elías está allá en la leja, sino están como grupo, como familia, como grupo de alabanza, pero también como externos, somos familia. Somos familia, generalmente somos familia, y como familia nos tenemos que unir, como usted dice, para cuando estamos allá, unirnos como uno solo. Creo que hay un principio bíblico o una enseñanza bíblica en la que la Escritura nos enseña la relevancia de los que estamos al frente, hermanos, los que tenemos un llamado de Dios, ver primeramente por nuestra familia. La congregación es importante porque por eso Dios nos puso ahí. Pero yo no puedo estar pastoreando la gente si no lo hago primero en mi casa. El primer rebaño es tu casa. Mi primer rebaño es mi casa. Mi primer ministerio es mi casa. Entonces, para yo poder respaldar lo que hablábamos desde un púlpito, tiene que estar aplicado a mi casa, a mi familia. Yo no le puedo decir a la gente, vente a adorar los domingos cuando mi casa no está aquí adorando el domingo. ¿Verdad? Lo entendemos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que yo creo y somos convencidos, yo estoy muy convencido de que Dios quiere hacer en cada congregación familias benditas, empezando por la mía. O sea, yo necesito que
casa sea bendecida de parte de Dios y para eso lo luchamos todos los días. Servimos, ministramos a la gente de afuera, está bien, pero primero está en mi casa. Mi prioridad es mi casa. Si mi casa la estoy conduciendo bien o tratando de conducirla bien, eso a mí me garantiza o me faculta para poderlo vertir aquí el domingo. Y eso implica la adoración, eso implica la enseñanza, eso implica el crecimiento en todas las áreas de la vida. Porque para nosotros un punto muy importante, mis hermanos, es que esto que servimos a Dios no se limita nada más a estar arriba de la plataforma, como usted decía. Porque sí puedes tocar un instrumento y somos una familia que adoramos a Dios, sí. Pero acaba el culto y tenemos que seguir adorando a Dios en lo que hacemos todos los días en la escuela, en el trabajo, en las actividades diarias. Yo he tratado de inculcar en mis hijos, porque así me lo inculcaron a mí, sí lo aprendí, es que yo adoro a Dios, no nada más cuando tengo el instrumento o el domingo a las 11 de la mañana. Yo sirvo a Dios y adoro a Dios y llevo mi adoración más allá de lo que yo hago todos los días, cómo honro a Dios, cómo obedezco a Dios y cómo muestro a Dios en mi vida. Y si Dios me abre campos, Dios me abre puertas para estar en la escuela, en el trabajo, en la carrera, en el negocio, en donde esté, en lo que en este caso mis hijos desempeñan, que es esta actividad física del fútbol. Si eso sirve para honrar a Dios, ellos están adorando a Dios ahí. En ese sentido, yo me puedo considerar que somos una familia de gente que adora a Dios, porque no nada más lo hace ahí, sino también en todo lo que demás hacemos, buscamos honrar a Dios. No es nuestro nombre el que tiene que sobresalir, no es nuestro ministerio, no es nuestra iglesia, no, es Dios el que tiene que sobresalir. Y entonces cuando uno de mis hijos sale y van a tal lado, yo siempre les digo, busquen que el nombre de Dios sea levantado, con lo que hagan. Para eso Dios nos dio talentos y dones, ¿no? Si Dios ya te puso algo, con eso honra a Dios, ya estamos adorando a Dios. Por eso yo decía al principio que adorar a Dios no se limita nada más a lo que hacemos ahí con el instrumentito, tiene todo que ver con nuestra vida. Nuestra vida tiene que adorar a Dios, nuestra vida. Ser un reflejo. Tiene que ser un reflejo. Entonces, en ese sentido, yo le estoy muy agradecido a Dios porque Dios me ha puesto en mi familia los elementos suficientes para hacerlo. Pero hay una cosa que es muy importante. Esto se hace todos los días. Esto es de todos los días. Es de todos los días levantarnos, Señor, ayúdame a que lo que yo haga pueda levantar tu nombre, honrar tu nombre, ¿no? Y nos podemos equivocar, a veces pueden salir, a veces no salen las cosas, pero siempre está la intención de que Dios sea honrado en lo que hacemos. Creo que eso es lo que más nos ha dejado, el ser una familia que viene de un contexto de iglesia que ha aprendido a adorar a Dios, y creo que hemos aprendido que no nada más es ahí, tenemos que sacarlo, tenemos que llevarlo afuera en todo lo que hacemos. Y nos ha funcionado. ¿A qué me refiero? A que hemos podido ver que lo que Dios hace, Él se lleva toda la gloria, siempre se llevará toda la adoración, y que lo que nos permite hacer, como siempre lo encomendamos a que sea para que Él sea manifestado y se muestre, eso da gloria a su nombre. Y nosotros quedamos conformes porque lo que somos siervos inútiles, entonces hacemos lo que nos corresponde y a lo demás lo hacemos. Pero entonces llevamos este principio de adorar a Dios, no nada más el domingo, sino todo lo que hacemos, a todo lo que nos está a la mano. En todo su entorno. En todo nuestro entorno. Entonces, creo que esa es la respuesta o la bendición de ser alguien que decimos adorando a Dios. Está muy bien eso, muy bonito lo que usted dijo y la verdad es increíble eso, lo que dice como familia unirnos y orar, adorar a Dios con nuestras acciones. Y tengo una pregunta para Elías. Me vino una pregunta con lo que usted decía. Como joven, porque es un joven, ¿qué piensas tú como un joven adorador implementar en otros jóvenes? Ok. Mira, aquí partimos de algo que tal vez voy a herir sentimientos de alguien. No. Creo, y hemos confundido, que el ser joven, o sea, tienes que menospreciarte por ser joven y estar en la iglesia. Y es que, como soy joven, no puedo servir. Como soy joven, no puedo estar dentro del contexto o dentro de la rutina de una iglesia. Y no, creo que esa carga es para nosotros. O sea, el que tiene que estar al pie del cañón, estar sirviendo, es el joven. Ahora, me dices de la parte de la adoración. Yo creo que es importante entender
que lo poco, lo mucho que logramos hacer o lo que estamos creciendo es gracias a Dios. Entonces tenemos que enfocar que nuestras victorias son gracias a Él. Y tal vez nuestros fracasos en esta parte de nuestra vida, somos jóvenes, tenemos inexperiencia, o sea, no podemos tapar esa cuestión, ¿no? O sea, la vamos a cajetear y la vamos a cajetear feo, pero es parte de la experiencia que uno va adquiriendo. Pero Dios siempre está ahí. Nuestra tarea, y yo algo que siempre trato de hacer es, voy a levantarme en la mañana y todas las acciones que están en mi rutina son para glorificar a Dios, ¿no? Obviamente, pues sí hago cosas que no están bien, ¿no? Luego, pero hay cosas en las que yo me levanto y digo, quiero glorificar a Dios porque es mi estilo de vida, ¿no? Cosas mínimas, yo soy estudiante, estudio en la UNAM, y meterme a ese ambiente es difícil, porque la llevas de perder, ¿no? Vemos ideologías, vemos temas donde el cristianismo pues está lejos. Yo lo que trato de hacer es, ok, tal vez no voy a compaginar con tu punto de vista, porque no es lo que yo creo, no te voy a juzgar. No me voy a poner al tú por tú a decirte que te vas a ir al infierno, que eres un pecador y que lo que tú me estás diciendo es una vil blasfemia. No puedo llegarte de esa forma. Lo que yo quiero es tener compasión de ti y tratar de...